Mi abusador de la infancia es ahora mi jefe. Y todavía me hace la vida imposible. ¿Alguna vez has sentido que el universo tiene un sentido del humor retorcido? Porque eso es exactamente lo que pensé el primer día que vi a Martín, el cabrón que me aterrorizó toda mi infancia, parado en la sala de reuniones de mi nuevo trabajo, como mi jefe. Si alguna vez hubo un momento en el que quise fingir un infarto, fue ese. No estoy seguro de si vine aquí por consejo, validación o solo para desahogarme, pero lo que estoy viviendo es tan surreal que necesitaba compartirlo. Porque esto no es solo una historia de un mal jefe. Es una historia de abuso que nunca terminó. Todo empezó hace unos 3 meses, cuando me ofrecieron un puesto en una agencia de publicidad bastante reconocida. No era el trabajo de mis sueños, pero después de un año como freelance, luchando por pagar el alquiler y sobreviviendo con arroz y atún, acepté sin pensarlo. El sueldo era decente, el equipo joven, y la entrevista fue con una chica de recursos humanos que me pareció simpática. Nada indicaba el infierno que se venía. Primer día. Llegué con mi mochilita, camisa planchada, incluso me tomé el tiempo de ponerme colonia. Subí al 5º piso, pasé por recepción, y ahí estaba. Parado frente al equipo, dándoles una charla motivacional de esas que suenan como si las hubieran copiado de LinkedIn. Martín. Cabello engominado, traje ajustado, sonrisa falsa. Lo reconocí al instante. Martín Pacheco. El tipo que me escupía en la nuca en primaria. El que me encerró en el baño del colegio con 3 de sus amigotes mientras me tiraban papel mojado. El que una vez le dijo a toda la clase que yo olía a perro mojado, y desde entonces me llamaron el perrito, hasta el final de 6º grado. Creí que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Me dije, no puede ser el mismo. Pero entonces hizo contacto visual conmigo y se le curvó la boca en esa misma sonrisita que usaba cuando me iba a arruinar el día. No puede ser, murmuré. ¿Todo bien? Me preguntó la chica de recursos humanos que me estaba presentando al equipo. Yo solo asentí, tragando saliva. Me sentaron en un escritorio compartido, y a los 5 minutos ya tenía un correo de M. Pacheco con asunto. Primera tarea cara sonriente. El emoji fue como una burla. Era una presentación para un cliente que vencía en 24 horas. Básicamente, me tiró al agua sin salvavidas. Nadie más del equipo parecía tener algo urgente ese día, pero claro, yo era el nuevo. Decidí hacer lo mejor que pude. Me quedé hasta tarde, armando los slides, investigando al cliente, intentando no pensar en que el tipo que me hizo sentir basura en mi niñez ahora tenía poder sobre mí. Entregué el trabajo a tiempo, exhausto. Al día siguiente, en la reunión con el cliente, Martín mostró la presentación, sin mencionar una sola vez que yo la había hecho. La presentó como si fuera obra suya, incluso dijo algo como, siempre intento mantener estos estándares en todo lo que entregamos. Tuve que apretar los dientes para no gritarle ahí mismo. Esto se volvió rutina. En las semanas siguientes, empecé a notar un patrón. Si algo salía mal, era culpa mía. Si algo salía bien, era mérito de él. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos delante de otros. Vamos a tratar de mantener el enfoque esta vez, ok, ¿Pedro? Perdón, me confundo con los nombres. Sí. Casi lo dice. ¿Perrito? Casi. No sé si lo hace a propósito o si es una coincidencia macabra. Pero cada vez que me habla, me siento como ese niño de 11 años que se escondía en el baño para no llorar frente a todos. Se burla sutilmente. Me da las peores tareas. Me corrige frente al equipo, aunque no haya cometido errores. Incluso una vez dijo que mi olor corporal invadía el espacio creativo, y soltó una risa como si fuera un chiste. Nadie dijo nada. Algunos se rieron nerviosamente. Yo solo quería desaparecer. He hablado con mi pareja de esto, llevo 4 años con Sofía, y al principio pensó que estaba exagerando. Me dijo, quizás solo estás sensible porque lo conociste en un mal contexto. Pero luego vio algunos de los correos que me manda. Las instrucciones contradictorias. Las correcciones absurdas. Y cambió de opinión. Ahora cada noche me repite, tenés que salir de ahí. Y quizás debería. Pero tengo deudas.
No tengo red de apoyo. No puedo simplemente renunciar sin tener algo más. Y lo peor es que empiezo a dudar de mí mismo. De si realmente merezco esto. De si estoy siendo débil. No sé qué hacer. Hablar con recursos humanos sería inútil, porque el tipo es jefe de departamento y tiene a todos comiendo de su mano. Es encantador cuando quiere. Pero yo lo conozco. Sé lo que hay detrás. ¿Alguien más ha pasado por algo así? ¿Cómo se sobrevive a esto? Porque empiezo a pensar que, si no lo enfrento, ese niño asustado en el baño nunca va a salir de ahí. Después de publicar acá y leer algunos comentarios, aunque la mayoría fueron en mi cabeza, porque todavía no me animé a postear esto, me empecé a obsesionar con la idea de que no estaba tan loco como pensaba. O al menos, no era tan débil. Porque cada día que pasaba con Martín al mando, mi autoestima retrocedía como si el tiempo corriera al revés. Como si todo el trabajo interno que había hecho durante años se deshiciera en minutos por un tipo que nunca evolucionó, solo cambió de ropa. A la tercera semana de estar ahí, pasó algo que me terminó de quebrar. Teníamos una reunión creativa para una nueva campaña de una marca de cervezas. Yo venía laburando una idea que me parecía bastante sólida, una serie de spots donde los protagonistas no eran los típicos modelos con abdominales tomando birra en la playa, sino gente común. Tipo vos, yo, cualquiera. El gancho era, la cerveza que no te hace sentir fuera del aviso. Me rompí el alma armando eso. Le pasé el concepto a Martín para que lo revise antes de la presentación. No recibí respuesta. Nada. Silencio total. Hasta que llega el día de la reunión con la marca, y ¿adivina qué idea presenta Martín? Exactamente la mía. Con mis frases, mis personajes, incluso los ejemplos de storyboard que había esbozado en PowerPoint. Y otra vez, ni una mención. Yo estaba ahí, en la sala, viendo cómo todos lo aplaudían mientras él sonreía como un genio creativo. Cuando terminó, uno de los gerentes le dijo: Martín, esto es brillante. ¿Cómo se te ocurrió? Y él, con toda la cara de piedra del mundo, respondió: uno se inspira cuando tiene un buen equipo. Estuve a punto de decir algo. Lo juro. Me dolía el estómago, el pecho, hasta los dientes. Pero no lo hice. Me quedé callado. Sentado. Tragando la bilis con agua con gas. Esa noche, cuando llegué a casa, Sofía me encontró sentado en el piso de la cocina, con la laptop cerrada y la mirada perdida. Me preguntó qué me pasaba y rompí a llorar. Como un nene. No por la idea robada. No por la falta de crédito. Lloré porque sentí que no tenía voz. Que me estaban desapareciendo de a poco. Ella me abrazó durante un rato largo y me dijo: esto ya no es solo un mal jefe. Esto es violencia emocional. Y tuvo razón. Desde ese momento, empecé a documentar todo. Capturas de pantalla, correos, mensajes de Slack. Guardé todo en una carpeta en la nube con nombre falso, Receitas Veganas 2022, sí, en portugués y todo, para despistar. No sé si algún día lo voy a usar. Pero necesitaba recuperar algo de control. También empecé a hablar con compañeros de forma más abierta. No directamente sobre el bullying, pero sí lanzando preguntas tipo: ¿a vos te pasa que Martín a veces te hace sentir como un pelotudo? Y ahí empezó a pasar algo que no esperaba. La gente empezó a abrirse. Me decían cosas como: yo pensé que era solo conmigo. Siempre te hace dudar, ¿no? Como que nunca sabes si estás haciendo bien tu laburo. A mí me gritó en una reunión y después me pidió disculpas con una sonrisa. Fue raro. Y empecé a ver que no era el único. Que no estaba loco. Que Martín no era solo mi trauma infantil reencarnado en jefe tóxico. Era un tipo que se alimentaba de hacer sentir menos a los demás. Un manipulador de libro. Solo que yo lo conocía de antes, de cuando su crueldad era más burda pero igual de efectiva. Un jueves cualquiera, mientras nos servíamos café en la cocina de la oficina, me acerqué a Julián, uno de los redactores más antiguos del equipo. Le pregunté, sin vueltas: ¿a vos te parece que Martín se pasa de la raya? Julián se quedó callado un segundo, miró alrededor como si estuviera por decir algo ilegal, y me respondió:
Sí. Pero no digas que te lo dije yo. Y eso fue todo. Después de ese día, empecé a notar cosas. Miradas. Gente que me evitaba. Compañeros que antes me saludaban y ahora apenas murmuraban un buen día. Como si Martín se hubiera enterado de que estaba hablando. Y no estaba tan equivocado. Un lunes, me llama a su oficina. Cerró la puerta. Se sentó en su sillón como un rey mirando a su bufón. Y me dijo: Mira, Tomás. Me llegó el rumor de que estás diciendo cosas poco constructivas sobre mi liderazgo. ¿Sabes qué pasa? Acá valoramos el trabajo en equipo, no el resentimiento. Si tenés algo que decir, me lo decís de frente. Porque si seguís creando un clima negativo, vamos a tener que reconsiderar tu continuidad en la empresa. Así. Directo. Como si me estuviera haciendo un favor. Lo miré a los ojos. Por primera vez, creo que sin miedo. Sin ira. Solo con un cansancio muy hondo. Y le respondí: Vos sabés muy bien lo que estás haciendo. Sonrió. Me guiñó un ojo. ¿Y vos sabés muy bien a qué te estás arriesgando? Salí de ahí temblando. Pero algo en mí había cambiado. Por primera vez, no quería huir. Quería exponerlo. No por venganza. Sino porque, si no lo hacía, él iba a seguir destruyendo a otros. Y porque ese nene de 11 años que lloraba en el baño merecía justicia. Después de esa conversación con Martín, algo se quebró definitivamente. No en mí, curiosamente, sino en el aire que nos rodeaba. Era como si se hubiese firmado una tregua no escrita, pero llena de amenazas. Él sabía que yo sabía. Y yo sabía que él podía hacerme la vida todavía más imposible si quería. Y sin embargo, me sentía menos asustado. Más claro. Como si me hubieran arrancado una venda de los ojos que yo mismo me había puesto por miedo a perder el trabajo. Ese mismo día, cuando salí de la oficina, me senté en un banco de una plaza que hay cerca del subte. Llamé a mi hermana, a quien no veía desde hacía meses. Hablamos por 1 hora. Le conté todo, lo del colegio, lo del trabajo, lo del robo de ideas, la manipulación. ¿Y por qué no lo denuncias? Me dijo ella, sin anestesia. Porque no tengo pruebas suficientes. ¿Y si grabas una conversación? No lo había pensado en serio hasta ese momento. Pero empecé a considerar esa opción. En Argentina, grabar una conversación propia, es decir, en la que uno participa, es legal. No me enorgullece lo que pensé hacer, pero después de tantos años de silencios, sentí que necesitaba armarme con algo. Esa misma semana, activé la grabadora del celular antes de entrar a su oficina para una reunión 1 a 1, que él mismo había pedido. Me dijo que necesitaba hablar sobre mi rendimiento. Me imaginé que iba a intentar dejar un registro oficial de mis supuestos errores, para eventualmente echarme. La charla fue tan falsa como previsible. Notamos cierta desconexión de tu parte con el equipo. Como si no te importara la dinámica de trabajo. Y luego, como al pasar, no sé si te cuesta integrarte, o si es algo personal. Porque esto ya lo vimos, ¿no? Vos siempre fuiste difícil de encajar. Ahí estaba. El Martín del colegio, hablando con voz de jefe. Lo grabé todo. Incluso cuando me dijo, palabra por palabra: Si esto sigue así, voy a tener que recomendar que busquemos a alguien más alineado con la cultura de la empresa. Y entre nosotros, no va a ser difícil justificarlo. Esa grabación se convirtió en mi red de seguridad. No era una bomba nuclear, pero sí un chaleco salvavidas. Por primera vez, tenía algo más que mi palabra. A todo esto, en el grupo del trabajo, la tensión se podía cortar con cuchillo. Había una diseñadora, Camila, que siempre fue amable conmigo. Un día me escribió por privado. Camila. Che, ¿todo bien? Te noto apagado estos días. Y no sos el único. Empezamos a hablar. Le pregunté si alguna vez Martín había tenido actitudes raras con ella. ¿Camila? ¿Raras tipo qué? Manipulador, sarcástico, hacerse el buen jefe y después usar eso en tu contra? Sí. Todo eso. Me sentí menos solo.
Con ella y Julián, armamos una especie de red silenciosa. Nada oficial. Nada escrito. Pero sabíamos que estábamos del mismo lado. Entonces, pasó algo que no esperaba. Una tarde, me llega un mail de Recursos Humanos. Asunto, reunión confidencial. Me citaban para el día siguiente, sin más detalles. Sentí el estómago en la garganta. Llegué puntual. Me recibieron dos personas que no conocía, una abogada laboral interna y alguien del área de compliance. Me ofrecieron agua. No acepté. La abogada habló primero. Queremos que sepas que esta reunión es confidencial. Y que lo que digas acá no tendrá consecuencias negativas para vos. ¿De qué se trata esto? Pregunté, con voz tensa. Hemos recibido varias comunicaciones informales respecto a un posible patrón de maltrato dentro del equipo creativo. Y tu nombre apareció más de una vez, como alguien que podría tener información relevante. No lo podía creer. Alguien más había hablado. Saqué el celular. Les dije que tenía una grabación de una conversación con Martín que quizás les interesaría escuchar. Me pidieron que la enviara por correo. La escucharon ahí mismo, delante mío. Nadie dijo nada mientras sonaban las palabras de Martín. Solo se miraban entre ellos. Cuando terminó, la abogada me miró con una mezcla de sorpresa y seriedad. Esto es más que relevante, Tomás. Gracias por confiarlo. Salí de esa oficina temblando. No por miedo. Por el alivio de no estar más solo. Esa noche, Sofía y yo abrimos una botella de vino que teníamos guardada para una ocasión especial. No era exactamente una victoria, pero sí un primer paso. Brindamos en silencio. Creo que ninguno de los dos quería decirlo en voz alta, pero lo sentíamos, algo estaba por cambiar. Un par de días después, Martín desapareció. Literalmente. No apareció en la oficina. No contestó mails. No estuvo en la reunión semanal. Corrían rumores, pero nadie decía nada con certeza. Hasta que el lunes siguiente, el CEO de la agencia envió un comunicado interno. Queremos informar que Martín Pacheco ha dejado su cargo en la empresa. Agradecemos su tiempo y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Y así. Como si nada. No hubo explicaciones. No hubo justicia pública. Solo ese silencio institucional que cubre todo como una sábana mojada. Algunos compañeros me escribieron en privado. Camila fue la primera. ¿Camila? Fuiste vos, ¿no? Yo respondí con un emoji de cara con cremallera. Martín se fue como vino, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Pero aunque su silla quedó vacía, la incomodidad en el ambiente tardó en irse. Era como si su sombra aún flotara entre los escritorios. Nadie hablaba de él directamente, pero el alivio se notaba. Algunos respiraban más tranquilos. Otros seguían caminando en puntas de pie, como si temieran que todo fuera una trampa. Yo también esperaba una bomba. Una represalia. Una demanda. Una visita. Algo. Pero nada pasó. Ni una palabra suya, ni un mensaje, ni una mención. Era como si lo hubieran borrado del sistema. Como si nunca hubiera existido. Eso me confundió más de lo que me alivió. Durante semanas, me levantaba con ansiedad, pensando que en cualquier momento me iban a llamar para decirme que todo se había caído, que habían cambiado de idea, que yo también debía irme. Pero no. Lo que llegó fue algo que me descolocó más que todo lo anterior, una oferta. La jefa de recursos humanos me pidió una reunión. Esta vez no era en tono de advertencia, ni en plan confidencial. Tomás, queríamos hablar con vos sobre tu futuro en la empresa. Sabemos que este periodo fue complicado. Y reconocemos el coraje con el que manejaste la situación. La dirección cree que podría ser una pieza clave para rearmar el equipo creativo, con nuevos valores. Nos gustaría ofrecerte el liderazgo interino del área. La jefa de mi abusador. Yo. No sabía si reírme o vomitar. Le pedí tiempo para pensarlo. Me fui a casa, me senté con Sofía, y le conté todo. ¿Vas a decir que sí? Me preguntó, con una mezcla de sorpresa y orgullo.
Y ahí fue donde me paralicé. Porque no lo sabía. Parte de mí sentía que sí, que debía tomar ese lugar y demostrar que se puede liderar sin destruir. Que valía la pena mostrar otra manera de estar al mando. Pero otra parte, una más cansada, más quemada, solo quería bajarse del tren. Dejar de jugar al sobreviviente. Volver a algo más simple. Ser feliz. Esa noche no dormí. Me la pasé pensando en ese chico que fui. El que se escondía en la biblioteca para evitar a Martín. El que inventaba excusas para no ir a las clases de educación física. El que se odiaba en silencio por no defenderse. Y me di cuenta de algo, ese chico no quería poder. Quería paz. Volví a la oficina al día siguiente y pedí otra reunión con recursos humanos. Agradezco la oferta. De verdad. Pero no quiero el puesto. Me miraron como si estuviera loco. Tomás, esto puede ser un cambio total en tu carrera. Lo sé. Pero necesito otro tipo de cambio. Pedí 2 semanas para cerrar mis proyectos actuales y renuncié. No por cobardía. Por decisión. Porque entendí que quedarme en ese lugar, aunque sin Martín, era seguir vinculado a una historia que necesitaba soltar. No quiero pasar el resto de mi vida tratando de demostrarle a un fantasma que tengo valor. Con Sofía hablamos de irnos un tiempo al sur. Ella puede trabajar desde cualquier lado y yo tengo un par de contactos freelance que me están esperando. Es raro. Me siento liviano. No exultante. No vengativo. Solo liviano. El día que me fui, Camila me regaló una libreta con una nota. No todos los héroes usan capa. Algunos usan Google Docs. Lloré en el ascensor. Y ahora estoy acá, escribiendo esto desde una cabaña en Bariloche, con un mate tibio y el sonido del viento entre los árboles. Me tomo mi tiempo. Camino. Leo. Duermo bien. A veces mal, pero menos que antes. Y aunque el recuerdo de todo lo que pasó todavía me duele, ya no me define. Martín fue parte de mi historia. Pero ya no es parte de mi presente. Y mucho menos, de mi futuro. Actualización 1. Hola de nuevo, Reddit. No pensé que esto iba a resonar tanto, pero recibí varios mensajes, sí. Al final me animé a postear la historia completa, y, como muchos me pidieron una actualización, acaba. Primero que nada, gracias. En serio. No esperaba tanto apoyo. Algunos comentarios me hicieron llorar, otros me hicieron reír y muchos me hicieron replantear cosas. Como este. Loco, sos demasiado blando. Ese tipo te destruyó en el colegio, te robó ideas y casi te arruina la carrera. ¿Y vos todavía te sentís culpable por no aceptar un puesto? Dale, desperta. Al principio me molestó. Pero después, pensándolo bien, tienen razón. No es que me sienta culpable exactamente, pero sí, confundido. Porque en el fondo todavía hay una parte de mí que busca validación, incluso cuando no la necesito más. Otra persona me dijo algo que se me quedó clavado. No tenés que liderar nada para demostrar que ganaste. Ganaste cuando elegiste tu paz por sobre tu ego. Esa frase me la anoté. ¿Literal? La tengo en la pantalla de bloqueo del celu. Y sí, les cuento un poco más de lo que pasó después. Resulta que, cuando se supo que yo me iba, hubo reacciones bastante variadas en el equipo. Algunos se sorprendieron, otros me escribieron con cariño. Julián, el redactor, me abrazó en la despedida, y eso que es de los que no abrazan a nadie, y me dijo: gracias por hacer lo que muchos no nos animamos. Camila, la diseñadora, me mandó una foto de la pizarra del área creativa una semana después de mi salida. En el medio había escrito con marcador rojo: empatía no es debilidad. Es liderazgo. Y me puso: te quedaste igual. Eso me emocionó. Más de lo que esperaba. Otra cosa que pasó, y no sé si reírme o preocuparme, es que, después de que Martín se fue, un excompañero del colegio me mandó un mensaje por LinkedIn. Literalmente hacía años que no hablábamos. Me puso: che, vi que laburaste con Martín, ¿te hizo lo mismo que en el cole? A mí me tenía de punto también. Pensé que era cosa mía.
Y ahí entendí que todo esto no era solo personal. Martín tenía un patrón. Y lo trajo con él desde la infancia, como un virus sin curar. Me dieron ganas de escribirle y decirle todo lo que nunca dije en la cara. Pero no lo hice. No lo voy a hacer. No vale la pena. Una de las cosas más repetidas en los comentarios fue algo así como: ¿por qué no hiciste esto antes? ¿Por qué esperaste tanto? Y esa pregunta me dolió. Porque yo también me la hice durante años. Pero hoy sé la respuesta: porque no estaba listo. Porque a veces el coraje no se trata de enfrentarse al otro, sino de bancarse a uno mismo. Y eso lleva tiempo. A algunos nos lleva media vida. Pero vale. Ah, y antes de que me olvide, una persona me preguntó si planeaba demandar o escalar el tema legalmente. Y la verdad es que no. Ya hice lo que necesitaba hacer. No quiero más peleas. No quiero revivir nada en tribunales. Solo quiero cerrar esa etapa. Que quede atrás. Sigo en el sur con Sofía. Ella me ayuda a ponerle palabras a cosas que yo solo sentía como nudos en el pecho. A veces me dice cosas como: ¿te das cuenta de que ya no sos ese chico, no? Y yo la abrazo porque todavía me cuesta creerlo. Pero sí. Ya no lo soy. Capaz en algún momento escriba algo con todo esto. No sé si un libro, un guión, o una carta para el Tomás de 11 años. Pero algo. Porque si algo me enseñó este proceso, es que lo que no se dice, se pudre adentro. Gracias por leer, de verdad. Y si alguna vez fuiste ese chico del baño, quiero decirte algo: no tenés que ganarles. Solo tenés que soltarlos. Actualización 2. Bueno, Reddit. Parece que muchos sí querían saber qué pasó con Martín. Y lo que me llegó, aunque todavía lo estoy procesando, fue bastante más denso de lo que imaginaba. Después de mi renuncia, estuve desconectado de todo lo que fuera laboral. Pero hace una semana, mientras tomaba un café en el centro de Bariloche, me escribió Julián, el redactor de la agencia. Un audio de 2 minutos, con voz agitada. Boludo, no sabes. Te tengo que contar algo de Martín. ¿Tenés un minuto? Spoiler, no era solo un minuto. Me terminé clavando los auriculares y caminando media hora entre los árboles mientras lo escuchaba desmenuzar todo lo que se había enterado. Resulta que Martín no se fue en buenos términos, como el mail corporativo hacía parecer. Lo echaron. Pero no por mí, ni por la grabación, o al menos no directamente. Lo que me contó Julián es que, después de mi charla con Recursos Humanos y la grabación que entregué, otras 3 personas del equipo pidieron reuniones confidenciales. 3. Cada una con su propia historia de acoso laboral, manipulación y sabotaje. Una diseñadora incluso relató un episodio de violencia verbal tan explícito que hizo llorar a la persona de Compliance. Y ahí fue cuando se encendieron todas las alarmas. El CEO mismo intervino. Parece que había ignorado varias señales antes, porque Martín era productivo y estratégico. Pero lo que se reveló esa semana fue demasiado incluso para ellos. Y lo que remató todo, una carpeta con pruebas internas que alguien filtró, donde se veía que Martín había inflado métricas y se había adjudicado campañas que no le correspondían. Campañas mías, de Camila, y de otra chica que ya ni siquiera estaba en la empresa. Julián me lo dijo así. Lo tenían que echar sí o sí. No solo por lo humano, sino por lo legal. Si no lo hacían, les explotaba todo. Cuando terminé de escuchar el audio, me quedé parado frente al Nahuel Huapi, sin saber qué sentir. ¿Satisfacción? ¿Justicia? ¿Vacío? Un poco de todo. Pero, más que nada, me sentí en paz. Como si el universo, a su modo torpe y lento, hubiera acomodado las piezas. Sofía me abrazó cuando se lo conté. Me preguntó si me alegraba. Le dije que no. Que no era alegría, era alivio. Como cuando dejas de correr de algo y te das cuenta de que ya no te sigue. Ahora, algo que también me sorprendió fueron las reacciones en Reddit. Muchos de ustedes me dijeron cosas como: no estás obligado a perdonar, pero tampoco estás obligado a cargar con eso. Y esa idea me cambió algo adentro. Porque sí, durante mucho tiempo pensé que si no perdonaba, me quedaba atado.
Pero ahora veo que a veces no se trata de perdonar o no, sino de dejar de darle espacio en tu vida. Ni para odiarlo. Ni para recordarlo. También recibí mensajes de otros que pasaron por cosas parecidas. Personas que hoy trabajan con su exagresor, o que siguen viendo a su abusador todos los días como si nada hubiera pasado. A vos, si estás leyendo esto y te pasa eso, no estás solo. Y no estás exagerando. No estás loco. A veces, sobrevivir en silencio es el único recurso que uno tiene hasta que encuentra otra salida. No te culpes. ¿Y ahora? Bueno, estoy escribiendo. No sé en qué va a terminar. Tengo un doc abierto con las palabras "todo empezó en sexto grado" y después una lista de anécdotas, emociones y frases sueltas. No sé si será un libro, un guión, una catarsis. Pero lo estoy haciendo. Y mientras escribo, vuelvo a ese patio del colegio donde me escondía detrás de un árbol para que Martín no me viera. Y ahora me veo distinto. Más fuerte. Más claro. No invencible. Pero ya no invisible. Gracias, Reddit. No esperaba encontrar en este foro lo que no encontré en mi entorno durante años: validación, empatía, comunidad. Actualización 3. Sí, Martín reapareció. Y no fue en persona. Pero igual fue un baldazo de agua fría. Todo pasó hace unos días. Estaba revisando los mensajes de LinkedIn porque una agencia de diseño de Chile me había escrito para una colaboración freelance. Mientras leía, vi una notificación de alguien que me había buscado. No un mensaje, solo esa alerta. Martín ha visitado tu perfil. Me quedé helado. No sabía que me afectaría tanto ver su nombre otra vez. Pensé que lo había superado. Que ya estaba en otra etapa. Pero bastó una notificación para que mi cuerpo se pusiera tenso, como si lo tuviera respirándome en la nuca de nuevo. El reflejo fue cerrar todo. Apagar la compu. Respirar. Al rato, volví a abrir LinkedIn. Revisé si había dejado algún rastro más. Nada. Ni mensaje, ni comentario, ni solicitud. Solo eso. Una visita silenciosa. Un "te estoy mirando", sutil, pasivo-agresivo, perfectamente Martín. Y ahí fue donde me agarró la duda. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? ¿Se enteró de que lo echaron por denuncias múltiples? ¿Se dio cuenta de que fui yo quien prendió la mecha? ¿Estaba buscando redimirse? ¿O buscaba intimidar otra vez? Me quedé mirando su perfil. Estaba en gris, sin foto. Su último cargo aún figuraba como director creativo en la empresa que ambos dejamos. Ni una palabra más. Sin nuevas conexiones. Sin posteos. Silencio digital. Y entonces, por primera vez en todo este proceso, pensé, ¿y si él también está roto? No lo digo para justificarlo. Lo que hizo fue cruel, sostenido y sistemático. Pero no pude evitar imaginarlo solo, con su ego hecho trizas, sin poder entender cómo perdió todo por lo que peleó, o pisoteó, durante años. Le conté a Sofía. Me miró largo rato y me preguntó: ¿querés escribirle? La verdad es que sí. Una parte de mí quería mandarle un mensaje que dijera: ¿te acordás del chico que encerrabas en los baños? Acá está. Y sobrevivió a vos. Pero no lo hice. Porque entendí que no tengo nada que decirle. Porque ya no necesito que me vea. Ni que me reconozca. Ni que se arrepienta. Lo que sí hice fue una cosa: bloqueé su perfil. Ese clic chiquito fue más liberador de lo que pensaba. No fue un acto de rabia. Fue un "no te dejo entrar más, ni siquiera virtualmente". Fue marcar una frontera. Decir: hasta acá llegaste. Y ahí, por fin, lo sentí. El cierre. Porque durante todo este tiempo creí que lo importante era enfrentar, exponer, contar mi historia. Pero en realidad, el punto final no llegó con la denuncia, ni con la renuncia, ni con las revelaciones. Llegó cuando decidí que mi vida ya no iba a girar en torno a él. Martín no tiene más poder.
Y lo único que me queda es agradecer, aunque suene raro, que su presencia me haya obligado a mirar cosas que tenía enterradas desde chico. A revisarme. A reconstruirme. A tomar decisiones que me liberaron. Ahora estoy trabajando en ese proyecto de escritura. Ya no como una catarsis, sino como un testimonio. Para mí, y para quien alguna vez necesitó escuchar que sobrevivir es posible. Que uno no tiene que ganar para sanar. Que a veces la victoria más grande es poder dormir sin miedo. Gracias por haberme leído en cada etapa. No imaginan lo importante que fue para mí saber que allá afuera había alguien escuchando. Actualización final. Hola de nuevo, Reddit. Esta es mi última actualización. No porque ya no tenga cosas que contar, sino porque siento que por fin cerré el círculo. Primero, quiero decir gracias. No me alcanzan las palabras para describir lo que significó compartir esta historia con ustedes. Fue como abrir una herida en público, pero en lugar de burlas o silencios incómodos, recibí comprensión, consejos sinceros, y, sobre todo, muchísima empatía. Ustedes fueron el espejo que necesitaba para ver todo lo que había aguantado, y todo lo que había crecido. Ahora sí, como prometí, quiero cerrar con algunas cosas que aprendí en todo este proceso. Por si a alguien allá afuera le sirve. El abuso no termina cuando el agresor desaparece. El eco sigue, el daño se recicla en forma de duda, miedo, o esa vocecita interna que te hace pensar que todo es tu culpa. Pero cada vez que decís no más, aunque sea en voz baja, ganás un poco de terreno. Y eventualmente, ese eco se apaga. A veces, crecer duele más que quedarse. Renunciar fue una de las decisiones más difíciles que tomé. Porque no era solo irme de un trabajo, era soltar una narrativa que me había tragado durante años. La del buenito que aguanta todo, la del si sos fuerte, lo enfrentás y lo vences. A veces, ser fuerte es bajarse del ring. Y está bien. No necesitas justicia para sanar. Sí, que lo hayan echado ayudó. Que se supiera la verdad también. Pero la verdadera sanación no vino de eso. Vino del momento en que elegí priorizarme. Cuando dejé de mirar atrás buscando validación y empecé a caminar hacia adelante, sin rencor, aunque con cicatrices. No estás solo. De verdad. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de mensajes privados que recibí de personas que pasaron por cosas similares. Excompañeros, gente de Reddit, incluso personas que trabajan en ambientes donde aún hay Martínez sueltos. No me imaginaba cuántos éramos. Y saberlo me dio una fuerza distinta. Una que no se siente como rabia, sino como propósito. No hace falta escribir un libro para cerrar una historia. Pero ayuda. Estoy avanzando en eso. No sé si lo publicaré o si será solo para mí. Pero poner en palabras todo esto fue, y sigue siendo, terapéutico. Cada frase que escribo es una forma de darle sentido a lo que viví. Y también de decirle algo a ese chico de 11 años que aún vive en mí: sobreviviste. Y estás bien. Hoy, sigo en el sur con Sofía. Ella también cerró un ciclo propio. Estamos más tranquilos, más conectados. Hablamos de volver a Buenos Aires en unos meses, pero sin apuro. Estamos bien donde estamos. Trabajo freelance para 3 marcas chicas que me valoran por lo que sé hacer, no por cómo me visto, ni por cuánto alzo la voz en una reunión. No hay jefe gritón. No hay pasillo tenso. Hay mate, bosque, y una gata que adoptamos a la que le pusimos Pixel. Y a veces, cuando cae la tarde y baja la niebla, me siento en el deck con mi cuaderno y me acuerdo de todo. No con odio. Con gratitud. Porque incluso de lo más oscuro puede salir algo que te transforme. Ah, y una última cosa para los que me escribieron diciendo ojalá hubiera hecho lo mismo que vos. Nunca es tarde. No necesitas que todo explote para tomar una decisión. No necesitas que los demás lo entiendan. Solo necesitas escucharte. Con honestidad. Y cuando lo hagas, por más miedo que te dé, actúa. Aunque tiemble la voz. Aunque no sepas qué va a pasar después. A mí me costó media vida. Pero acá estoy. Libre. Gracias, Reddit. Nos vemos en los comentarios.